llega un momento muy importante que cambió mi carrera y fue una locura que hoy en día fuera tan difícil que un colombiano, un latino realizara transacciones en dólares. Y yo dije, no, yo voy a tomar espacio, yo voy a renunciar. Voy a renunciar a mi trabajo en el primer mundo para hacer un emprendimiento en el tercer mundo. Requiere mucha creatividad, es muy importante y es lo que separa un proyecto de una empresa. Bienvenidos a un nuevo episodio del Modo Idea. Hoy estamos con un invitado muy especial. Es un invitado que conozco hace ya bastante tiempo. Estudiamos juntos en el colegio. Martín Peláez hace parte de los fundadores de Plenty. Queremos explorar la manera en cómo estos tres creativos han montado la empresa que tienen hasta el día de hoy y cómo los ha impulsado a llegar a tener el éxito que tienen. Martín, bienvenido a este episodio. Me da mucha emoción tenerte aquí. Bueno, contanos un poquito quién sos vos, a qué te dedicas y qué es Plenty. Hola Santi, ¿cómo estás? Un placer poder acompañarnos el día de hoy y contarles un poquito de quién soy yo, cómo es la historia y nuevamente muchísimas gracias por la oportunidad de pertenecer a este episodio y a la comunidad que estás creando en este momento. Yo te cuento un poco de mí. Vos me conoces desde el colegio. Yo siempre estuve muy involucrado en los equipos de robótica, las competencias internacionales que hacía en el colegio, como el viaje a las ferias de Japón, de la ciencia. Lideramos el equipo de robótica para competir en San Luis, después en Utah. Entonces siempre me ha encantado mucho la parte de la tecnología desde el colegio, creando pues, los equipos de robótica que teníamos en ese momento. Claro que empezó muy básico. Empezamos a armar con Legos, ya después pasó mucho a armar robots de verdad con metal, y digamos que eso, en ese momento yo tenía alrededor de 17 años cuando salimos del colegio. Sí, más o menos. Ya después, digamos que yo quise seguir persiguiendo eso que tanto me gustaba de la robótica y decidí entrar a la carrera de ingeniero mecánico en la Universidad de los Andes. Yo viajé a Bogotá. Esto es importante porque no mucha gente de Medellín viaja por fuera de la ciudad para buscar oportunidades, ya sea laborales o educativas. Los países les gusta quedarse en Medellín y por buena razón. Aquí hay muchas empresas muy grandes y muy buena educación. Pero yo sí fui como una de las excepciones. También viajaron a Bogotá mis socios, Nico y Sebas, coincidencialmente. Ya estando allá en Bogotá, yo empecé a estudiar ingeniería mecánica y también me metí al programa de física. Me llamaba mucho la atención de entender cómo funcionaban las cosas, cómo funcionaba no solamente a un nivel como mecánico, sino también químico, y como entender el porqué de todo. Siempre me llamó mucho la atención. Y en la universidad, igual al colegio, me metí al grupo de robótica de la universidad, me metí al grupo de programación, me metí a todas las actividades que podía. Me encantaba empaparme de gente, conocer personas, ayudar a la comunidad de la universidad, y digamos que siempre era muy inquieto. Ya después, cuando me empecé a graduar de la universidad, en los últimos semestres, me empecé a volver muy cercano a Nico y a Sebas, porque nosotros no éramos tan amigos del colegio, pero como fuimos los únicos que nos fuimos a Bogotá del colegio, pues vos sabes que los paisas tienden a juntarse mucho, Sí. y especialmente estando allá en Bogotá. Entonces nos reuníamos, íbamos a estudiar a la casa de Sebas, salíamos, allá hablábamos mucho de emprendimiento. Siempre que nos reuníamos veíamos, hey, qué negocio tan interesante este que están montando acá, qué chévere hacer algo así, una solución como esta. Siempre había como un foco en las conversaciones que orbitaba mucho alrededor del negocio. Inclusive en ese momento ellos me motivaron mucho a descubrir el mundo de la consultoría. Si vos seguís pues como mucho la tendencia profesional que hoy en día, la consultoría es un espacio muy bueno para que la gente joven aprenda muy rápido de muchos campos.
y a mí eso me llamó mucho la atención, especialmente porque yo tenía un background demasiado técnico. Yo era buenísimo en la parte matemática, cuantitativa, escribiendo problemas, requerimientos, todo el tema de resolver problemas, pero me faltaba este componente como de negocio, de relacionamiento, de venta, que es supremamente importante. Y yo dije, ve, yo creo que esta oportunidad de la consultoría me puede dar como El empuje. ese empuje adicional que yo sentía que me faltaba. Y decidí pues como unirme a ellos, a estudiar para los famosos casos de consultoría. Ahí tomamos la decisión de aplicar pues a todas las consultoras, cada uno quedó una distinta. En ese momento Nico entró a Accenture, Sebas entró a Aval y yo acabé en KPMG. Es una de las Big Four. Es una empresa pues gigantesca de consultoría para todo el mundo, para los que no conocen. Y ahí estuve más o menos un año en un rol pues de consultor de tecnología, porque se apalancaron como de toda la expertise que ya tenía. La verdad, siento que aprendí mucho, pero no me gustó. Yo creo que a mí algo de la consultoría que no me gusta tanto, y es que uno llega a una empresa a ofrecer una solución sin tener el accountability o la responsabilidad de que esa solución se implemente, sea correctamente, pues se haga de forma correcta, y que el resultado sea responsabilidad de uno. Yo siento sin que uno viva todo ese proceso, y hay algunas que lo hacen, pero son muy pocas los casos de consultoría que lo hacen todo el proceso. Pero si no lo vivir todo ese proceso de implementación, ideación, implementar, de fallar, creo que uno no alcanza a dimensionar verdaderamente qué es resolver problemas. Sí te da una idea, pero creo que muchas veces la consultoría no termina de enseñarte todo lo que necesitas. Entonces, ahí yo decido buscar otra vez la ingeniería y en ese momento Tesla, la empresa de los carros eléctricos de Elon Musk, empieza a abrir mercado en Europa y empiezan a buscar ingenieros para abrir la fábrica donde van a hacer el Model Y y van a expandir, van a hacer su primera línea de carros hechos en Europa. Y yo digo, no, súper interesante, apliquemos. Y bueno, allá hay pues una historia larga de la aplicación en la que tardó 6 meses, hubieron como 7 rondas de entrevistas técnicas con ingenieros súper duros pues de allá de Tesla, y al final decidieron hacerme el sponsor de la visa para llevarme a Berlín a trabajar como ingeniero de software allá en la fábrica de Berlín. Allá trabajé alrededor de 2 años y durante ese tiempo, Sebas y Nico estábamos trabajando en un pequeño proyecto que era de microcréditos. Era un proyecto para prestar plata y acabar con el microcrédito. Pues la versión corta de la historia es que nos quebramos porque éramos pelados de 22 años tratando de prestar y acabar con el problema del microcrédito. Eso, la verdad, no funciona bien por 3 razones. La primera, tenés que cobrar, es muy difícil cobrar. Segundo, nadie te invierte no, pues el mundo del VC no te invierte a una empresa de microcréditos, a menos de que tengas un super modelo de riesgo y un super equipo. Nosotros no teníamos ninguna de las dos. Y segundo, no teníamos la experiencia ni el modelo correcto. Entonces, ese negocio falló, entonces perdimos pues mucha plata a nivel personal, y igual creo que nos gustó mucho trabajar juntos. Y poco tiempo después empezó la incertidumbre política del país con las elecciones. Muchas personas estaban buscando dolarizar su patrimonio para protegerse de la devaluación, para buscar otras oportunidades por fuera. Y Sebas vio una oportunidad muy interesante. ¿Cuándo? Cuando vivió el problema de que como latino viajó a Miami para abrir su primera cuenta bancaria en dólares. Y eso se demoró meses, les pidieron un montón de papeles, tenía que ir presencial, le tocó en su momento poner como $15,000, que para una persona que se acaba de graduar es bastante acá en Colombia. El caso fue un periodo que tomó varios meses, un viaje directamente a Wells Fargo,
entrevistas. Cualquier latino que tenga una cuenta bancaria en Estados Unidos, especialmente en este momento, te puede decir que no es fácil. Entonces, él nos comentó mucho la situación que él vivió con la apertura de la cuenta y nos pareció un problema muy interesante. Nos pareció una locura que hoy en día fuera tan difícil que un colombiano, un latino, realizara transacciones en dólares de forma digital. La forma en la que siempre se hacía era que yo iba a una casa de cambio, te compraba cuando el dólar estaba medio bajito, guardaba esos dólares debajo del colchón, se los compraba a mi familia, escribía uno por el grupo del colegio, hey, ¿quién tiene dólares que me venda? Voy para este viaje. Y siempre era un proceso que era muy ineficiente. Entonces vimos una oportunidad muy, muy interesante ahí. Y ahí fue cuando nace como esa semilla de la idea de que es Plenty. Nace 100% de ese problema. Entonces nosotros ahí empezamos a investigar un poquito más de cómo lo podíamos hacer, cómo lo podíamos llevar a la realidad, esa primera versión. Es un proceso, pues yo diría también creativo, la verdad. Es un proceso porque es algo que no existe. Entonces tenés que arreglártelas para ver cómo lo haces. Y en su momento, por cosas de la vida, el hermano de mi socio Nicolás es una persona brillante que tuvo la oportunidad de trabajar como gerente de tecnología o CTO en uno de los casinos más grandes del mundo digital. Es un casino que hoy en día patrocina la Fórmula 1 McLaren, es un casino que vale billones de dólares y él nos habló de los stablecoins. Entonces lo que es USDT, USDC, nos dijo, ustedes pueden ofrecerle a las personas ahorrar mediante este vehículo, que son los dólares digitales, y tienen la posibilidad de comprarlos y venderlos. Y a nosotros nos pareció muy interesante. Entonces ahí empezamos a montar la primera versión de Plenty la empiezo a montar yo. Recuerdo que en ese momento yo sabía programar mucho lo que eran robots, algoritmos, de todo, pero no sabía programar una aplicación. Pero yo dije, yo me le mido. Yo quiero trabajar con Sebas y con Nico, me parecen dos personas brillantes que admiro demasiado. Y dije, yo me le mido. Empecé a programar con ayuda de YouTube. Claro, la universidad de todos. Y ahí empecé a hablar casi que hindú, básicamente, porque... No, todos eran asiáticos, no me imagino el nivel, o sea, el nivel que uno tiene que tener de ganas para asimilar esos videos, porque eso no es fácil. Pues yo que también he estado muy metido ahora aprendiendo de tecnología, sí, esa gente son unos astros en tecnología, pero vaya, entiéndales. Claro, no, y eso tomó un tiempo, pero todo empezó con una línea de código. Empezó porque una tarde yo me senté y bueno, empecemos a hacer esto. Y empecé, listo, ¿por dónde empiezo? No, que cómo hace un usuario la cuenta. Empecemos por el login. Y empecé, bueno, cómo la crea, y empecé a darle como forma a muchas de las funcionalidades básicas de una aplicación. Empecé a aprender, me equivoqué, tenía errores, de todo, pero como que seguía pedaleando, o sea, todos los días programaba un poquito más, y digamos que llevé la aplicación a un punto el que ya tenía una forma. Ya vos la podías ver en un celular, medio navegar, entrar, hacer login, tal cosa. Y, y bueno, ahí como que ya Nicolás empieza a ver como que hay mucho potencial ahí. Él toma la decisión de renunciar y aprende a programar. A su trabajo anterior. A su trabajo anterior en la consultora Accenture. Para los que no saben, es una consultora muy grande, es un trabajo muy prestigioso, muy bien pago. Y él decide renunciar para ayudarme a programar. Y él entra y juntos empezamos a programar y sacamos la primera versión de la aplicación de Plenty. Con unas funcionalidades muy sencillas, comprabas dólares, vendías dólares. Y de hecho, la primera versión era la cuenta bancaria de nosotros y tú transferías las cuentas bancarias de nosotros y detrás estaba Nicolás, Sebas, ahí acreditándote los dólares y verificando la transacción. Entonces era algo supremamente, pues yo diría hasta primitivo. Sí, porque me imagino que la conciliación era
netamente manual, o sea, ustedes esperaban a que llegaba la transacción, concordaban, conciliaban, así listo, vamos a comprar, vuelve y mande, vuelve y hágale. Era supremamente manual, pero nos permitió validar la hipótesis, nos permitió conseguir nuestros primeros 100 usuarios, además de mi mamá y mis amigos que descargaron la Claro, aplicación. claro. Y eso fue, yo creo que lo más valioso, las cosas más valiosas que he aprendido en este viaje tan emocionante que hemos tenido con Plenty, y es la posibilidad de hablar con los usuarios. O sea, entender los problemas y los dolores que viven los usuarios y cómo solucionarlos. Porque, ¿qué empezó a pasar? Llegaba un usuario, yo compré, vendí, ay, súper bueno. Vení, pero yo quiero poder mandar ese dólar a mi tía que vive en la Florida. ¿Cómo lo hago? Ah, ok, no, déjame lo revisamos. Entonces vos ya tenías algo que un usuario, un problema, un dolor real que un usuario tenía, que quería hacer con tu producto, y te lo llevabas y lo iterabas y le decías, listo, ya puede mandar su pago a la Florida. Entonces el usuario, ah, genial, genial. ¿Y cómo me gasto estos dólares? Ah, no, es que sería con una tarjeta. Ah, bueno, venga, ¿cómo sacamos la tarjeta? ¿Qué es? Visa, Mastercard, todo un rollo. Te lo estoy simplificando, pues, Sí, pero claro. y íbamos como agregándole todos estos componentes y necesidades que nos comunicaba el usuario. Y algo muy chistoso que nos pasaba mucho, y es que a veces nos confiábamos mucho y decíamos, no, el usuario quiere esto. Y sacábamos un feature completo que nos tomaba meses y nadie nos lo pidió. O sea, Sí, era claro, algo, no había quien solicitara la necesidad. claro, y es el de los problemas más comunes, suena muy bobo, pero es de los problemas más comunes que hay en las startups y las empresas, y es que no resuelven un problema. Tienen un producto, tienen un equipo, pero no están resolviendo nada. Sí, no se basan en la necesidad de los clientes, sino en la necesidad de ellos. Exactamente. Entonces, yo creo que es de las cosas más valiosas que he aprendido en el proceso. Eh, bueno, ya, ahí ya está, ya sigo trabajando en Tesla. Tenemos montada la primera versión de la aplicación. Estamos agregando pues como varios temas, varios features nuevos. Y llega un momento muy importante que cambió mi carrera y fue cuando contratamos al primer desarrollador. Porque yo en ese momento sentí una responsabilidad muy grande, porque ya esto dejó de ser un proyecto y se convirtió en una empresa. Ya teníamos una nómina, ya teníamos alguien que nosotros éramos responsables del trabajo de la persona, las decisiones que tomábamos impactaban directamente la vida no solamente de nuestros usuarios, sino ya muy directamente la de los empleados. Y a mí me pasa algo muy chistoso, y es que cuando estaba trabajando en Tesla solamente pensaba en la que terminara de trabajar en Tesla para seguir trabajando en Plenty. Y yo dije, no, yo voy a tomar espacio, yo voy a renunciar. Voy a renunciar a mi trabajo en Tesla, en el primer mundo, para hacer un emprendimiento en el tercer mundo. En el canal. Entonces, fue una decisión obviamente, pues, dura para mí. Creo que yo fui el último de los tres que tomó la decisión de renunciar. Y creo que es de las mejores decisiones que he podido tomar. Yo creo que eso es algo muy valioso a rescatar, sobre todo para ustedes que están pues en una empresa ya, arrancaron como un emprendimiento. Y es, venga, yo voy a dejar a un lado todo lo que estudié, todo lo que alguna vez soñé, y le voy a dedicar cuerpo, alma y corazón a esta vaina porque yo sé que este es el proyecto de mi vida. Que no todo el mundo tiene esa visión, ni no todo el mundo está a disposición de. Hay personas que hubieran dicho, no, yo prefiero quedarme en esto que es seguro y se quedarán anclados ahí 20, 30 años, quién sabe. Hay otros que sí somos un poco más soñadores, porque yo también me meto en esa talega y digo, yo sí busco esa visión de crecer, aprender y ver otras cosas. A mí me pasa algo muy similar. Yo soy ingeniero de diseño de producto. Trabajo como un account manager. Son dos mundos muy distintos. Es uno quien decide cómo fusionar esos dos mundos o pues dividirse de ese mundo. Yo tenía una pregunta muy curiosa y es cómo un ingeniero mecánico y físico se apasiona por las finanzas.
Es muy buena pregunta. Yo en la universidad me volví muy bueno en trabajar con cosas, cosas reales. Físicas. Sí, cosas físicas o hardware o hard tech, como le dicen mucho en Silicon Valley. Me sabía ensamblar cosas, manufacturar cosas, impresión 3D. De hecho, mi tesis fue 100% en manufactura tridimensional. Qué pena. Mi tesis fue 100% en manufactura en 3D. Entonces siempre me gustó mucho todo lo que fuera real. Entonces, ¿qué empezaba a pasar? Para yo hacer algo, había un proceso muy largo. Yo tenía que sacar planos, tenía que diseñar, tenía que buscar material, tenía que ir a un taller, tenía que hacerlo, y eso era para una pieza. Y después, si quería hacer dos piezas, tenía que hacerlo otra vez. Y si quería hacer, no sé, 1000 piezas, ya era otro proceso distinto. Entonces, como que es algo que yo en mis ojos no lo veía tan escalable. Entonces, yo le tenía mucho amor a lo real, a lo tangible, pero me empecé a dar cuenta que es algo que es duro de escalar. Y por lo menos, a mi parecer, yo no me gusta tanto el tema de la logística, el inventario, de algo que tenga que estar moviendo, que yo el día de mañana no pueda escalar un proceso 10x porque tengo los limitantes en mi operación logística. Eso a mí me duele. Entonces ahí me empezó a gustar mucho el software, porque el software es todo lo contrario a esto. El software es escalable, el software lo puedo escalar 10x mañana y funciona, el de 1000x y funciona. Y eso a mí me empezó a gustar, como que, y podía crearlo rápido. Podía sentarme yo solo, sin tener que interactuar con todos estos factores externos y hacer algo real, hacer algo que funcionara, hacer algo directamente en mi computador, sin necesidad de unos procesos larguísimos que dependieran de tantos terceros. Entonces le empecé a coger mucha pasión al software. Y bueno, y ahí ya te respondo la pregunta de por qué lo financiero. Porque creo que el software y lo financiero van demasiado bien juntos. Completamente de acuerdo. Hoy en día creo que lo vemos demasiado con todos los servicios bancarios, con la parte de tecnología de los pagos, todo el tema de cripto es grandísimo y el software es instantáneo, es rápido, es replicable y es todo lo que vos crees que sea el mundo financiero. Exacto. Entonces, yo creo que es más que el mundo financiero, a mí me gustó mucho el mundo del software. Eso fue de las cosas que más me gustó y naturalmente me empecé a inclinar pues como por la parte financiera y me ha gustado bastante. Creo que No, pues yo creo que es evidente que te ha gustado porque pues el crecimiento que ha tenido Plenty, pues para las personas que de pronto han seguido un poco más su recorrido, es una empresa que ha crecido súper pero rápido, pero seguro, ¿sí? O claro, sea, ustedes han estado acompañados y han tenido un proceso de crecimiento también con equipo, de que ustedes se han brindado la mano entre ustedes, que es lo más importante. Obviamente, pues, como vulgarmente se dice, de puertas para adentro, uno no sabe qué pase, pero uno sabe que si ustedes tomaron la decisión en algún momento de decir, venga, trabajemos los tres juntos y saquemos esto adelante, pues han logrado tangibilizar el sueño pues al punto de salir en Forbes. Pues yo creo que eso ha sido uno de los logros más importantes que puedan ustedes tener, digamos, en términos de reconocimiento nacional e internacional. Hay algo que a mí pues, me ha rondado mucho la cabeza. Vos lo mencionabas, que ustedes pues llegaron a Bogotá, digamos, por temas de estudiar carreras fuera de Medellín y pues el destino pues por haber salido del mismo colegio, pues por tener el conocimiento y por no separarse pues entre ustedes, coincidieron pues en un mismo, digamos, en un mismo plano, eh, digamos, de amigos, ¿cierto? Cuando tanto Nicolás y Sebastián están como en sus temas administrativos y de negocios, ¿cómo describirías vos que ese conocimiento de programación
fue lo que ellos vieron para conectar el sistema. Antes de continuar, gracias por escuchar este episodio. Tu tiempo y atención son súper valiosos para nosotros. En el Modo Idea creemos en el poder de la creatividad y queremos conectar con más mentes como la tuya. Síguenos en Spotify, YouTube, Instagram, TikTok y Facebook. Únete a esta comunidad de creativos que no paran de imaginar, crear y compartir. Vamos por más. Disculpa esta breve pausa. Ahora sí, puedes seguir escuchando de este sketch completo. Pues hay varios temas. Ellos, de hecho, empezaron con la parte del microcrédito. Y ahí fue cuando me llamaron a mí. Y, y como en sus primeros acercamientos al mundo de startups, al mundo de venture capital, que es súper competido, muchas veces las personas tienen un sueño, una idea o ganas de llevarla a la realidad. Y hoy en día se busca mucho la parte de ejecución y ver que tengas las habilidades para llevar esa idea a la ejecución. Yo creo que ese es el valor que ellos vieron inicialmente en la parte de programación y software. Y es cómo esta idea que tenemos la podemos llevar a la realidad. Porque cuando vos vas a levantar capital, especialmente si no tenés una empresa o una carrera de emprendedor, lo primero que te van a preguntar es, bueno, muéstreme el prototipo. Muéstreme que usted tiene algo funcional para validar su idea. Porque ideas hay muchas. En este momento tengo 100. Vos estoy seguro que has pensado en un montón de ideas de emprendimiento. Y creo que todo el mundo las tiene. Tiene ideas de cosas que quiere hacer, que cree que pueden funcionar. Pero de una idea a la realidad hay demasiado trabajo. De llevar algo que yo quiero que sea a que sea, hay una cantidad inmensa y ardua de trabajo, de detalles, de afinar, de fallar, de probar. Y muchas veces requiere alguien que se siente a hacerlo y se dedique solamente a eso. Entonces creo que ese es el valor que tiene la parte de ejecución. No, muy bacano eso que decís, porque yo creo que hay una diferencia muy importante de cuando uno tiene un sueño a cuando uno ya tiene un sueño añadido a una necesidad, que fue algo lo que a ustedes les pasó. Ustedes querían hacer un emprendimiento, querían tener su propio negocio, pero después llegó esta necesidad y transformaron este deseo en una necesidad aplicada, ¿cierto? Me parece muy bacano porque es un reto creativo y a eso quiero ir, pues conociendo pues de boca tuya, ¿cuáles han sido esos retos que ustedes han dicho? Esto sí es lo más difícil que he visto yo estando en Plenty, pues. Uy, pucha, una muy buena pregunta. Yo diría que de los retos más grandes que hemos tenido ha sido lanzar esa primera versión del producto, eh, encontrar el talento correcto y yo diría que hacer un buen modelo de negocio. O sea, y creo que especialmente esa última requiere mucha creatividad. O sea, hacer un buen modelo de negocio es muy importante y es lo que separa un proyecto de una empresa. Y requiere creatividad en el sentido de que estás conectando puntas todo el tiempo. Entonces, te voy a dar un ejemplo. El modelo de negocio de Plenty es conectar al cliente con el proveedor que envía el pago a Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, en el mundo hay 1000 puntas, 1000 nodos, 1000 empresas que ofrecen 1000 servicios, 1000 necesidades. Y yo creo que hay un proceso, y ustedes que son muy locos para llegar y coger esas puntas y unirlas y encontrar valor al unir esas puntas y crear esos puentes. Y creo que eso requiere mucha creatividad. Te lo digo porque Sebas y Nico son los que son muy creativas a la hora de los modelos de negocio. Yo me siento con ellos cuando llega una propuesta de un buen negocio para Plenty, me siento con ellos y ellos dicen, no, bueno, si hacemos el negocio así, les ofrecemos esto así, y de pronto lo estructuramos con estas comisiones y lo vendemos así, y de pronto le damos la vuelta y les agregamos esto. Entonces creo que también hay mucha creatividad de la parte de cómo se estructura un negocio. O sea, especialmente hoy en día que
si alguien trata de montar un negocio tradicional, ya sea pues como de retail, de restaurantes, de venta, de e-commerce, son modelos de negocio que ya existen, que ya tienen sistemas y que se saturan rápido. Hoy en día vemos 1000 marcas de ropa que las crean, las hacen, las venden y es un proceso que ya está establecido. Pero ¿dónde está la verdadera oportunidad de crear algo grande? Está en el proceso creativo. Entonces, yo que le agrego a este proceso de e-commerce, por ejemplo, que va a ser diferente. Los diseños, que de pronto va a tener un proceso de venta distinto, va a adquirir clientes de una forma diferente. Entonces, para mí, hacer pues, como la parte de negocio es ser creativo de por sí, y hacerla bien, porque tienes que inventarte cosas, tienes que inventarte formas de llegarle a las personas, de adquirir nuevos clientes que sean diferentes, porque si haces lo mismo que todo el mundo, pues sí, seguramente vendes una o dos cosas, pero no vas a escalar a crear algo grande. No, muy chévere porque los tres tienen mentes muy creativas y muy distintas que se complementan muy bien entre Somos ustedes. supremamente distintos. Sí, pues yo creo que los conozco, ya no hace tanto porque hace 10 años casi nos graduamos del colegio, entonces uno siempre pierde como mucho el conocimiento de eso, pero sí sé que son personas muy diferentes y pues digamos por las carreras históricas de los tres son relativamente un poco diferentes, pero yo creo que esa es la magia de al menos de ustedes, que se complementan muy bien unos a los otros. Desde la creatividad siento que hicieron el proceso completo. O sea, cuando uno estudia una carrera de diseño, una ingeniería, le dicen como lo primero que usted tiene que hacer es atacar una necesidad. Y para atacar la necesidad tiene que investigar. Y a ustedes les llegó la necesidad, les tocó la investigación, se metieron a programar, se metieron a aprender un montón de cosas y lograron sacar adelante un proyecto. Yo eso lo valoro mucho y yo creo que fui de los primeros que descargó la aplicación cuando ustedes lo mandaron al grupo del colegio, porque me pareció muy chévere, me pareció, yo decía, esto lo va a romper, o sea, esto va a crecer mucho porque es una necesidad que todo el mundo tiene. Sobre todo, pues ahora que se está viendo más el tema del trabajo remoto, los freelancers, X, Y, Z problema, es difícil, bueno, ya no es difícil, pero antes era difícil, era el tema del pago, las comisiones, los costos transaccionales, etc. Marto, yo tengo una última pregunta en términos de creatividad y es cómo hacen cuando uno de los tres tiene un bloqueo creativo. Ja, yo creo que si algo hemos aprendido nosotros trabajando juntos es la comunicación. Es supremamente importante. Entonces, creo que muchas veces cuando, especialmente yo, que soy la parte de tecnología y me encierro a programar y no le escribo a nadie, te empiezas a meter en una burbuja en el que lo único que haces y pensás es lo que vos conoces. Entonces, eso te limita hasta cierto punto. Pero si yo llego y levanto la mano y digo, hey, ¿sabes qué? De pronto, ¿vos cómo harías esto? ¿O qué opinas de esto que estamos haciendo? Ahí abrís la puerta de esa burbuja a que te entre conocimiento y experiencias que vos no, de pronto no estabas contemplando con la perspectiva que tenías. Y ahí yo creo que eso nutre mucho la perspectiva que tenés. Y pues vos lo sabés, esa perspectiva y esas experiencias aumenta la creatividad, las soluciones que tenés. Entonces yo diría que la forma en la que salimos de esos bloqueos creativos es comunicándolo, preguntándole al otro, hey, ¿qué opinas? ¿Cómo harías esto? Y sí, indagando, saliendo como de la burbuja que uno tiene, porque uno tiene muchos sesgos en todo no tiene muchos sesgos. Y se acostumbra a trabajar sobre ellos, pero a veces no se da cuenta que de pronto puede haber una mejor forma de hacerlo. Esto también, nosotros también nos ayuda mucho el tema de los advisors. Nosotros hemos tenido la fortuna de tener muy buenos advisors
Entre esos está el hermano de Nicolás, que te comenté, nos ha ayudado mucho con la parte de tecnología. Está Andrés Bilbao, cofundador de Rappi, nos ha ayudado con muchos temas de estrategia de negocio, muchos temas de mindset. Está también mi papá, que nos ha ayudado mucho en el tema comercial. Está también Dani de Melon, que es el CTO. Melon nos ha ayudado mucho a estructurar toda la empresa, durante la parte de desarrollo. Y son visiones que si yo las montaría solo, sin ellos, las hubiera montado con muchos sesgos y de pronto no las hubiera montado también, sin apalancarme la experiencia que ellos tienen. No, y además que son personas que tienen unos recorridos impresionantes, pues yo he visto varios de ellos, inclusive pues sé que tu papá los ha ayudado por los videos, porque él sale también en videos y todo. Entonces me parece muy bacano que se apoyen del entorno, que es algo que a veces uno se limita y de pronto siente ese sesgo o siente ese miedo de no hacerlo. Y sabes que yo creo que una de las cualidades de las mejores cualidades que puede tener un emprendedor es que no le da pena preguntar. No le da pena preguntar ni pedir. La gente a veces se limita mucho porque no pide, no pregunta. Y claro, normalmente si uno pregunta y pide mucho, va a recibir muchos nos. Pero entre ese mar de nos, vas a recibir algunos que sí. Y creo que una de las cualidades, de las mejores cualidades que puede tener un emprendedor, es que no tiene miedo a preguntar. Porque el día de mañana, cuando vayas a vender una empresa grande, ay, no, es que estamos muy chiquitos, no. Él no le da miedo, él va y pregunta. Y si le dicen que no, seguramente le dicen por qué no. Y ya sabe qué es lo que tiene que mejorar. Si yo el día de mañana quiero contratar a la gente más brillante, uy, no, pero es que esa persona es muy tesa, ¿por qué trabajaría conmigo? No. Vaya, pregúntele. Y no se descarte solo. Es algo que la gente hoy en día hace mucho, por miedo, porque dice, no, yo no soy para eso, se descartan solos. Yo creo que eso es un error muy grande y es algo que todos los grandes emprendedores hacen muy bien. Es que preguntan, piden y no les da miedo. No, muy chévere que tengas ese pensamiento porque de eso yo creo que se trata, pues en el caso de un emprendedor, si uno lo que quiere es crecer y quiere tener conocimiento y aprender, hombre, no te puede dar pena, no puede dar, no te puede dar pena porque tenés que salir a averiguar, a preguntar, a conocer, a indagar. O bueno, pues ya habrán personas que seguramente emprendan solas y que con YouTube y con todo, pero yo siento que igual nos hace falta ese tema de la conversación, de discutir, vení, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? En otra entrevista que tenía con un profesor, él indicaba que nosotros pues somos seres gregarios. O sea, siempre, por sea cual sea el motivo, vamos a necesitar una validación, sea buena o mala, pero la vamos a necesitar porque hace parte de nuestro desarrollo como seres humanos. A eso yo quiero como conocer cuál sería tu punto de vista eh, o más bien cuál sería tu recomendación a una persona que siente que no es creativa. Mi recomendación para una persona que no es creativa es que haga, que ejecute. Así no esté segura de lo que está haciendo, así crea que lo que está haciendo es repetitivo, que ejecute. Que ejecute porque creo que uno para ser creativo necesita información. Vos y la información, la mejor forma de conseguir información es ejecutando, es chocándote. No es pensando de cómo hago esto, no, es haciéndolo y equivocándose. Creo que hay un estudio súper famoso de la Universidad de Cambridge, que es un profesor que divide su clase en dos. Y el objetivo de la clase es aprender a hacer jarrones con arcilla. A un grupo le dice, no, ustedes tienen el objetivo de hacer la mayor cantidad de jarrones que puedan. Y los va a calificar sobre la cantidad de jarrones que hagan. Y al otro grupo le dice, ustedes tienen la tarea de hacer un solo jarrón, el mejor, y los voy a calificar sobre la calidad de ese jarrón. Al final del semestre, comparan el grupo que hizo solo un jarrón con el que hizo 1000 jarrones. Y los jarrones del grupo que hicieron 1000 jarrones son mejores en calidad en todo sentido al grupo que solo hizo un jarrón. Entonces es esa repetición y esa iteración y de ejecutar y de enseñarse las maneras de hacer, de hacerlo 1000 veces, sea lo que sea,
para perfeccionarlo y aprender más. Entonces yo diría que alguien que se siente bloqueado y que no es creativo es alguien que más que bloqueado y creativo es que está bloqueado de que no está ejecutando y que no se está sentando a hacer. Muy bacano porque comparto mucho tu idea. Yo soy muy partidario de que la creatividad se desarrolla haciendo. Pues es muy difícil uno decir que es creativo si no hace nada. Pues Claro. es difícil porque así sea escribir, leer, hablar, pintar, cualquier cosa necesita de acción para. Y yo creo también, ahí Santi, para complementar un poquito, yo la forma en la que veo la creatividad es que vos sos capaz de coger experiencias de otro lado y ponerlas en una cosa. Entonces, pues te doy un ejemplo. Yo ahorita estuve de viaje en China, estamos buscando unos proveedores para un negocio que queríamos hacer y me tocó chocarme con muchas de las innovaciones que hay en China, muchas de las formas en las que se hacen negocios, muchas de las prácticas culturales que hay allá. Y entonces yo veo, empiezo a ver un montón de negocios, oportunidades creativas y cosas que se pueden hacer acá. Por ejemplo, que ya existen en China y no existen allá, no existen aquí en Colombia. Entonces, y eso se podría considerar creativo, que yo estoy trayendo un montón de ideas nuevas por fuera a un ecosistema que no están. Estoy teniendo un montón de perspectivas, de cosas nuevas, le estaba aplicando en otro contexto. Eso para mí también hace parte de un proceso creativo. No, muy bacano porque inclusive me recordás, hace mucho tiempo mi mamá la mandaron para China y ella llegó nutrida de información impresionante. Y es lo mismo, o sea, es como si estuviera recordando la misma historia. Ella decía, no, y esto se veía, y uno miraba esto, y toda esta información, todas estas formas de productos, de visibilidad, porque ella trabaja con visibilidad, tal cosa. Y ahora vos contando la misma historia, y nosotros estamos muy pegados a lo tradicional. Claro. Nos cuesta mucho salirnos de lo tradicional. Yo, ya como para ir cerrando, quería una última pregunta, y es, ¿qué recomendación le darías a ese joven emprendedor que tiene las ganas de empezar? Muy buena pregunta. Un joven emprendedor que tiene ganas de empezar. Que empiece. No hay mejor momento como el ahora. Yo creo que no hay ningún emprendedor que yo conozca que hubiera deseado demorarse más de emprender. No, Marto, yo creo que esto, o sea, que es súper nutrido de la información de ustedes, de lo que han logrado, de tu proceso, entender más a profundidad tu carrera, que ha sido pues espectacular, pues creo que has pasado por unos trabajos soñados. Eso es muy brillante y tus socios, Sebas y Nico, también siento que han logrado llegar a unos puntos eh, que yo digo que van más allá de las expectativas y han logrado conocer muchísimas personas pues que ya tienen unos alcances muy altos, pero que yo realmente los admiro mucho desde el principio. O sea, yo desde que salió Plenty creo que he recomendado Plenty, vea, ad honorem, pero todo. Y me parece muy bacano lo que han logrado, me parece que van por muy buen camino. Agradezco profundamente el espacio, sé que ustedes, como lo dijiste, ya están viajando con reuniones, eh, entrevistas, o sea, ya ustedes están montados en otro avión muy distinto, pero muy bacano que me hayan sacado el espacio, sobre todo para este proyecto que estamos transformando, que es cambiando ese chip creativo en las personas, haciéndolos realmente todavía seguir creyendo y soñando en que la creatividad no es solamente algo de artistas y plásticos, sino que también hace parte de la vida cotidiana de todas las personas. Te doy las gracias por haber estado en este espacio y bueno, no, nos Y vemos más adelante. no, muchas gracias por la oportunidad de pertenecer a estos primeros episodios de la comunidad. Me parece muy bacano lo que estás montando y con toda. Muchas gracias.